En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química, con el tema Métodos de separación. Video 1 de 2. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que identifiques los métodos de separación de mezclas, decantación, filtración, evaporación, cristalización y centrifugación, a partir de su revisión conceptual y ejemplos para que reconozcas cada uno de ellos. A nuestro alrededor existen diferentes tipos de mezclas. Por ejemplo, la leche que tomamos o la arena que tocamos. Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Cada una de estas mezclas se puede separar usando métodos físicos. Los métodos físicos son un conjunto de actividades que tienen como objetivo que la materia cambie en su forma o estado físico. Existen 9 métodos para separar los diferentes componentes de una mezcla. 1. Decantación. 2. Filtración. 3. Evaporación. 4. Cristalización. 5. Centrifugación. 6. Imantación. 7. Tamizado. 8. Sublimación. Y 9. Destilación. Durante el video, vamos a explicar 5 métodos. A continuación, te presentamos cada uno de ellos. Decantación. La decantación es un método de separación que se usa para separar mezclas heterogéneas que tienen sustancias con diferente densidad. Este método sirve para separar mezclas heterogéneas con 2 fases líquidas o una fase líquida y una sólida. En la decantación, la mezcla no se debe mover hasta que la sustancia con mayor densidad se vaya al fondo del recipiente. Un ejemplo de mezcla que puede separarse con decantación es el agua de tamarindo. El agua de tamarindo es una mezcla de un componente líquido con un componente sólido. Cuando dejas un vaso con agua de tamarindo sin mover, la pulpa va al fondo del vaso, porque el tamarindo tiene mayor densidad que el agua. Aquí concluimos con la explicación del primer método. A continuación, te presentamos la explicación del segundo método. Filtración. La filtración es un método que se usa para separar mezclas heterogéneas. Este método de separación sirve para mezclas con 2 fases, una líquida y otra sólida. En la filtración, se utiliza un material que se conoce como filtro y sirve para detener los sólidos y dejar pasar líquidos.
Un ejemplo de mezcla que puede separarse con filtración es el espagueti con agua. Cuando cocinas espagueti, mezclas un componente líquido con un componente sólido. Para separar esta mezcla, se puede usar un colador como filtro. Al vaciar la mezcla en el colador, el agua pasa por los agujeros y el espagueti queda arriba. Aquí concluimos con la explicación del segundo método. A continuación, te presentamos la explicación del tercer método. Evaporación. La evaporación es un método que se usa para separar mezclas homogéneas. Este método de separación sirve para mezclas con una fase líquida. Esta fase está formada por uno o más componentes sólidos que se disuelven en un componente líquido. En la evaporación, se usa el calor para separar el componente líquido de la mezcla. El componente líquido se transforma en gas y solo quedan los componentes sólidos. Un ejemplo de mezcla que puede separarse con evaporación es el agua de mar. El agua de mar es una mezcla de un componente sólido con un componente líquido. Para separar esta mezcla, se puede poner un poco de agua de mar en una cubeta bajo el sol, hasta que el agua se evapore y solo quede la sal en estado sólido. Aquí concluimos con la explicación del tercer método. A continuación, te presentamos la explicación del cuarto método. Cristalización. La cristalización es un método de separación que se usa para separar mezclas homogéneas. Este método de separación sirve para mezclas con una fase líquida. Esta fase está formada por un componente sólido que se disuelve en un componente líquido. En la cristalización, se busca que el componente sólido de la mezcla forme cristales. Para que el sólido forme cristales, se pueden usar diferentes técnicas. Tres de estas técnicas son: 1. Evaporar una parte del componente líquido hasta que el sólido no se pueda disolver. 2. Enfriar la mezcla. Y 3. Agregar otro líquido a la mezcla para que el sólido sea insoluble. Un ejemplo de mezcla que puede separarse con cristalización es la miel. La miel es una mezcla formada principalmente por agua y azúcares. Cuando pones la miel al sol, el agua se evapora y solo quedan los cristales de azúcar. Aquí concluimos con la explicación del cuarto método. A continuación, te presentamos la explicación del quinto y último método. Centrifugación. La centrifugación es un método de separación que se usa para separar mezclas homogéneas que tienen sustancias con diferente densidad. Este método sirve para separar mezclas homogéneas con una fase líquida. Esta fase está formada por uno o más componentes sólidos disueltos en un componente líquido, o uno o más componentes líquidos disueltos en otro componente líquido. Para realizar la centrifugación, la mezcla se coloca dentro de una máquina de nombre centrífuga.
que hace girar la mezcla hasta que los componentes se separan. El componente más denso de la mezcla queda abajo y el menos denso queda arriba. Un ejemplo de mezcla que puede separarse con centrifugación es la sangre. La sangre es una mezcla de dos componentes sólidos disueltos en un componente líquido. Cuando la sangre se coloca en la centrífuga, los componentes se separan. Los más densos quedan abajo y el menos denso queda arriba. Aquí concluimos con la explicación del quinto y último método. A continuación, te presentamos el glosario del tema. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de tres de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Mezcla homogénea. Una mezcla homogénea está formada por dos o más componentes que, al unirse, parecen una sola sustancia. Término 2. Mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea está formada por dos o más componentes que, al unirse, se pueden distinguir. Término 3. Fase. La fase es el estado de agregación que tiene una mezcla y puede ser igual o diferente a los estados de agregación de sus componentes. Esto fue todo con respecto al tema Métodos de separación. Video 1 de 2. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química. Fuentes de consulta. Brown T. et al. 2004. Química. La ciencia central. México. Editorial Pearson Educación. Sánchez J. et al. 2020. Química 1. Libro de texto básico. Bolivia. Disponible en Internet. Universidad Nacional Autónoma de México. SF. Métodos de separación de mezclas. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.